Y más. Ya. Yulisa Vinuesa, buenas noches. Buenas noches, Doc. ¿Quién llegó? Lisette Girón Realpes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Vanessa Lastenia Sánchez. Presente, doctor. Buenas noches. Gladys, ¿eres nueva o ya? No, sí, ya me voy, ya la vi. Presente, Gladys. Gladys. Tiene problema con el micrófono. Judith, Presente. ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. 4, 6, tengo que ver 7. Ya. Muy bien, ¿quién me recuerda que vimos la clase anterior? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Alguien que quiera acotar algo que vimos en la clase anterior? Joana. Doc, buenas noches. Yo no pude ingresarme ayer, Doc. No, la verdad Ya. no. Sí, Ya, muy disculpe. bien. No se preocupe. Ayer estuvo Lisette. ¿Cómo estás, Lisette? ¿Qué te acuerdas de la clase de ayer? Ayer vimos sobre el plan de cuidado. Muy bien. ¿Qué era un plan de cuidado? Con tus propias palabras. ¿Mandé? ¿Qué es el plan de cuidado? Con tus propias palabras. Según lo que yo entiendo, el plan de cuidado debe ser, o sea, el cuidado que le damos al paciente. Ya, muy bien. ¿Alguien se acuerda de algunas características de este? Características importantes. Una era objetivo, debe ser individualizado, sencillo, práctico, debe cumplir todos los objetivos propuestos, los objetivos serán medibles, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí. Sí, Muy Doc. bien. Sí. Muy bien, entonces vamos hoy día a ver la valoración del paciente, qué es lo que ustedes y nosotros hacemos. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué entienden por valoración al paciente? Alcen la mano o puede abrir el micrófono y participar. ¿Qué es una valoración del paciente? ¿Mm? Tomarle los signos vitales. Sí, muy bien. Tomar los signos vitales. ¿Qué más? ¿Qué más?
ver el estado de ánimo del paciente de acuerdo a la enfermedad o el síntoma que le afecte. ¿Sí? Correcto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, entonces, como decíamos, la valoración del paciente es una herramienta importante que es utilizada en la atención de la salud para recopilar toda la información relevante sobre cuál es la salud actual que tiene el paciente. ¿No es cierto? La evaluación es un proceso continuo que se realiza desde que tú atiendes al paciente, como decían, tomar signos vitales, revisión de la historia clínica, recoge todos los datos para hacer el examen físico y todo recopila la información. Desde los antecedentes patológicos personales y familiares hasta el estado actual de salud del paciente. ¿Ya? Este es uno de los elementos del plan de atención individualizado y efectivo que se hace. Si se hace una buena valoración, los profesionales van a identificar todos los problemas actuales que les anteceden a las personas para mejorar y tratar y prevenir las enfermedades. La valoración del paciente también puede incluir la evaluación de la capacidad del paciente, cómo está el estado emocional, como decían, cuál es la capacidad que él tiene para cuidarse. ¿No es cierto? Muy bien. La valoración del paciente de enfermería es un proceso sistemático, continuo, que permite hacer toda esta valoración. Hay de dos tipos, una objetiva, pregunta de examen, y una subjetiva. La valoración subjetiva se refiere a toda la información que el paciente proporciona sobre sus síntomas, y la objetiva se basa en la observación y en la medición, y también en los síntomas físicos. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan. ¿Ya? No se olviden, pregunta de examen. La valoración de enfermería puede ser de dos tipos. Objetiva y subjetiva. Yo le puedo poner varias características y usted señalar si es subjetiva o es objetiva. ¿Ya? Signos vitales, estado de conciencia, hidratación, nutrición, movilidad, todo eso se valora en la enfermería. No se olviden. Situación social, situación económica y cultural del paciente, así como su capacidad para su propio cuidado. Entonces, aquí está. Primero comienza de su aspecto físico, forma de cómo llegó, si llegó de pie, si llegó en silla de ruedas, en ambulancia, con quién llega, si llega solo o llega acompañado, todo eso hay que ver. ¿Ya? Hasta ahí está claro. Sí, doc. Sí, Sí. Muy bien. ¿Quién está llegando? Mila. Segundo, el nivel de conciencia. Si está alerta, si está somnolienta, si hay estupor o si hay coma. ¿No es cierto? Tercero,
Complexión, si está delgado, si está obeso, si está robusto. Se integra tanto los datos clínicos como los signos vitales y se perderá la información sobre los antecedentes que tiene el paciente. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor, está entendido todo. Está entendido, muy bien. Muy bien. Entonces, si se hace una buena historia clínica, es muy importante que ustedes realicen todos estos pasos para que tengan un mejor resultado. ¿Ya? Un mejor resultado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las técnicas y las herramientas que se va a utilizar para realizar este trabajo? La entrevista. Ustedes saben que se va a entrevistar con el paciente, sus familiares, ya que es muy importante para la valoración inicial. Ya que aquí se recopila toda la información sobre los síntomas, la historia médica, los hábitos de vida, las necesidades, todo. Segundo, ustedes van a observar directamente la valoración del paciente. Van a explorar físicamente, por ejemplo, ustedes van a tomar los signos vitales, si hay algún caso hay auscultación, palpación, todo. Se va a utilizar también escalas y cuestionarios según la patología que ellas tengan. ¿Ya? Dolor, depresión, ansiedad, calidad de vida, riesgo de caída. ¿Ya? Todo eso se utiliza. Entonces, este es un resumen de todo el proceso de valoración de enfermería. En la obtención de organización de todos los datos sistemáticos y continuos. Se categoriza desde un proceso de atención para obtener, organizar, validar y registrar todos los datos que se utilizan aquí. ¿Ya? Se utilizan instrumentos médicos, se valora el estado del paciente, ¿ya? Hay diagnóstico, no se olviden que primero hay diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Pregunta de examen, no se olviden. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Hay una valoración inicial, que es la que se da desde el principio que llega a la unidad de atención. Valoración focalizada cuando se interviene en un órgano específico. Valoración urgente cuando el caso lo amerita, cuando hay riesgo de muerte. Y valoración después de un tiempo. No se olviden, les puedo preguntar cuáles son los tipos de valoración y ustedes van a seleccionar los tipos de valoración que están en la diapositiva. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se obtienen los datos? Es un proceso de recopilación de información sobre el estado de la salud del paciente. ¿Cómo se organizan esto? Utilizan un formato escrito o computarizado. Luego se validan y por último se registran. ¿Ya? Pregunta de examen en orden, no se olviden. Obtención de datos, organización de datos, validación de datos y registro de los datos. ¿Ya? Preguntas hasta ahí, por favor. No se olviden, aquí hay algunas preguntas. Primero, ¿cuáles son las etapas del proceso? Segundo, ¿cuáles son las valoraciones, la clasificación de esta valoración? ¿Qué métodos se utilizan? Pero en orden. No se olviden. Ya, entonces la valoración complementaria hay fases, pregunta de examen. Primero, obtención de la información y la segunda, evaluación de la información. Y hay varias subfases, como la determinación, la recogida, la validación, organización,
comprobación, registro y por último el análisis y la valoración de todos los datos. Entonces, primero recolecto los datos, segundo valido los datos, tercero organizo los datos y cuarto informo sobre los datos. ¿Ya? Estas son las fases, no se olviden, preguntas también. Recolección, validación, organización y por último el informe de los datos. No se olviden que se registra de forma manual o se registra de forma computarizada. ¿Ya? Entonces, la primera es la recogida de datos, también llamada anamnesis. Es la primera etapa del proceso de cuidado y es más importante ya que se lleva a cabo mediante 3 observaciones o acciones fundamentales. No se olviden, observación, exploración y entrevista. Repito, observación, exploración y entrevista. Segundo, valido los datos. Toda esta información que fue recogida durante la fase de valoración debe ser completa, objetiva y exacta, ya que los diagnósticos van a depender de esta información. Se verifican y se confirman para que esto esté seguro de que sean objetivos y subjetivos, deben de ser realizados de forma completa. ¿Ya? No se olviden, el segundo paso es validación de datos. Tercero, ¿cómo yo organizo los datos? Es la estructura que se le da a la valoración. Puede ser organizar los datos según los patrones de Marjorie Gordon o de Nanda. Cualquiera de los dos. El de Gordon es la percepción, el estudio nutricional, el ejercicio, el reposo. Todas estas actividades son valoradas por el área de enfermería. ¿Ya? Muy bien. Y por último, el informe de anotación de los datos. Los datos se almacenan todos en las historias clínicas del paciente. Como conclusión, la valoración del paciente en enfermería es un proceso crítico integral que permite al profesional obtener toda la valoración e información importante para llevar a cabo sus funciones. No se olviden que comienza desde la observación hasta el último, que es el registro de los resultados. Preguntas. Entonces, tenemos primero la valoración. Del paciente, ¿no es cierto? La valoración del paciente comienza primero con la observación. ¿Cómo llegó? ¿Qué síntomas presenta? ¿Está estable o inestable? ¿Ya? Segundo, hago la exploración física que se hace con la toma de los signos vitales. El registro de alguna sintomatología. Se puede palpar, auscultar, percutir. ¿Ya? Luego, tomo los datos. Los registro. Los valido
y los almacenes. ¿Dónde van a ser almacenados? En la historia clínica manual o digital. La valoración del paciente puede ser de dos tipos. Subjetiva, que siente cómo está. Objetiva, algo que lo puedo medir. ¿Cómo está la presión arterial? ¿Cómo está el pulso? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está la temperatura? Eso es objetivo. Todo esto incluye en la valoración del paciente. No se olviden. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? Preguntas, por favor. Doc, una consulta, disculpe. ¿Qué Cuénteme. significa auscultar? Ah, aquí me equivoco. Auscultar. Ahí es. Ah, ya. ¿Y eso cómo se registraría eso en esa forma? La auscultación, te van a escuchar sonidos. ¿Ya? Escuchar los sonidos pulmonares con un estetoscopio, que es el mismo que se utiliza para tomar la presión. Escucha los sonidos cardíacos. También los sonidos del abdomen, o también llamados ruidos hidroaéreos. ¿Ya? No se olviden de eso. Muy buena pregunta. No se olviden que todos los datos los vamos a almacenar, los registros, los validos. ¿Ya? Para su mejor comprensión. ¿Alguna otra pregunta? No, Doc, gracias. ¿Ya? Ya. Una vez que ustedes hacen la valoración, vamos a ver cómo hace el ingreso del paciente al hospital o a cualquier centro de salud. ¿Ya? Este es el proceso por el cual un paciente es admitido a un hospital para recibir la atención médica y tratamiento, ya sea de manera ambulatoria o con una larga estancia hospitalaria. Este proceso comienza con la llegada del paciente al hospital y la admisión al sistema hospitalario. Después se le hace una valoración médica, un diagnóstico y recibe el tratamiento. ¿Ya? Puede ser programado este ingreso al hospital o también puede ser de emergencia, dependiendo de la gravedad o dependiendo de la condición médica del paciente. Durante este proceso, las personas encargadas de la admisión llenan los datos y le dan el respectivo turno para que ingrese. ¿Ya?
Y ustedes saben, ya recordemos que vimos cuáles son los niveles de atención. Nivel de atención tipo A, B o C. Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. ¿Ya? Entonces, primero yo admisiono. Ustedes han ido a algún centro de salud. Primero se admisiona. Es evaluado por el profesional médico. Se realiza el examen físico, pruebas médicas. Se le llenan todos los datos en las historias clínicas. Se le establece un plan de tratamiento y de diagnóstico para luego, por último, comunicar a la familia qué es lo que presenta su familiar. Luego se llena el consentimiento informado si es que hay que realizar algún procedimiento médico. Y este consiste en que el paciente sabe todo lo que se le va a realizar durante el procedimiento. La seguridad del paciente es fundamental, tanto para él como para nosotros, los profesionales de la salud, tener un buen ambiente hospitalario para ellos. Por último, cuando ya se ha establecido el diagnóstico, el tratamiento, ha pasado varios días en el hospital, se le prepara para el alta. Siempre se le evalúa antes de que se vaya para ver cómo salió. Y se le da todas las instrucciones necesarias que el paciente debe de seguir para su posterior rehabilitación o curación final. Es muy importante el ingreso al hospital porque permite que se diagnostique, permite que se trate, permite que se supervise de manera continua cualquier enfermedad que tenga el paciente. ¿Ya? Es muy importante también porque se previene complicaciones, ya que si se diagnostica a tiempo, puede darle un tratamiento adecuado. Es muy importante que evaluemos inicialmente de una manera completa, evitando o preguntando sobre cualquier tipo de alergia, enfermedades o problemas. Y establecer una comunicación efectiva. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, no se olviden que si se hace esto de una manera correcta, el resultado va a ser mucho mejor. ¿Ya? De una manera correcta se va a realizar muy bien todo esto. Muy bien. También se debe prevenir las infecciones. Ustedes saben que hay infecciones nosocomiales que pueden perjudicar al paciente. También se le da el apoyo emocional tanto al paciente como a la familia. No se olviden de eso. Paciente y familia deben de tener eso. Doctor, ¿qué son las infecciones nosocomiales? Ya las infecciones nosocomiales son todas las infecciones que son producidas dentro de un hospital o dentro de un establecimiento de salud. Esto se dice que es
nosocomial. ¿Ya? Ese es ese es la infección como se da. Muy bien. Seguimos. Ustedes saben que la historia clínica es el registro completo y detallado de toda la información que va a incluir datos como identificación, antecedentes médicos, diagnósticos, tratamiento, la medicación que se le da. ¿Ya? Muy bien. Este es un documento médico legal que no puede ser visto por cualquier tipo de persona, sino por la persona que va a estar a cargo de la atención del paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos? Tiene datos personales, antecedentes médicos, se le hace el examen físico, los problemas de salud que son diagnosticados por las licenciadas, los planes de tratamiento, cómo se administra el tratamiento y por último la evolución. Es muy importante porque proporciona una comunicación efectiva entre los profesionales, queda registrado todo lo que se le da al paciente y si existe algún problema, se va a ir ahí para ver qué falla ha sucedido. ¿Ya? También existe una hoja de admisión, que es un documento que recopila toda la información básica y necesaria para el paciente. Tiene datos personales, igual casi como la historia clínica, pero más sencilla, antecedentes, motivos, información del seguro si tiene, contacto de emergencia, o la firma del paciente o representante legal. Es muy importante porque al médico le dice cuál es el estado actual del paciente, se le ve los signos vitales, si hay algún riesgo de salud o alergia, él lo va a identificar. Toda la información debe ser actualizada y debe ser precisa. No se debe de mostrar esto a nadie, solamente el paciente y usted. Si se le puede dar una copia a ellos, es mejor, y en cada caso que vaya la atención, si hay algún cambio, se le llena y se le reformula. Entonces, primero se recibe al paciente, se le recibe al paciente, ¿ingresa el paciente o no? Si ingresa, se le entrega al paciente, se le pone un brazalete de identificación con el expediente clínico, la ficha, el estudio de laboratorio y gabinete. Luego se recibe al paciente. Se le da todos los datos que tiene. Si la identificación es correcta, pasa a la etapa número 3, que es asesorar al paciente y el cuidador primario sobre las medidas de seguridad que tiene. Luego se identifica el expediente de la carpeta para ahí guardar toda la hoja de registro, las indicaciones médicas y las indicaciones de enfermería. Se valora el paciente y se llena al registro médico. Segundo, se le va a llenar todos los datos en la valoración del paciente, ¿ya? Para que quede registrada en la hoja. Se revisa indicaciones médicas, se va a farmacia y se recibe toda la medicación necesaria que se le va a administrar durante su estancia hospitalaria. Se le ve todas las interacciones médicas y todas las indicaciones que tenga.
Se ejecuta todos los planes de cuidado y por último se va a recibir el paciente y termina el procedimiento de una manera adecuada. Preguntas, por favor. En resumen, ustedes llegan al paciente, lo valoran, le llenan los datos personales, llenan la admisión, recibe las prescripciones médicas, dan el tratamiento que está escrito y le hace su medida preventiva durante toda su estancia hospitalaria. ¿Ya? Esto tendido de cama vamos a ver y va a ser más explicado y les voy a subir los videos a la página, a la plataforma para que ustedes los vean y los practiquen en su casa. Existe el tendido de cama abierta, que es cuando la cama está vacía y se debe de preparar para recibir al paciente. Y la van a atender de una manera normal. Colocar la sábana ajustable en el colchón, luego la sábana plana encima y por último la colcha de edredón que va a atender adelante. ¿Ya? Esto es cama abierta. También hay una cama cerrada, que esta cuando está desocupada hasta antes del ingreso del paciente. Pero se va a realizar cuando se espera que el paciente ocupe la cama en breve, es decir, que ya la va a ocupar inmediatamente. Se agrega un paso que es doblar la parte superior de la sábana ajustable hacia abajo, unos 20-30 centímetros de la parte inferior de la cama, que es como observan en la imagen. Esto va a quedar más detallada en el video. Luego, cuando la cama está con el paciente acostado, se levanta la sábana, la colcha y enrollarla hacia los pies de la cama, limpiar todo eso ahí y luego cubrir todo otra vez. Esto me imagino que ustedes lo han realizado, pero no con esos nombres, sino comúnmente. ¿Ya? Existe otra cama que es la cama post-anestesia, que es cuando el paciente se realiza después de una cirugía, cuando el paciente decide estar en una posición específica. Primero se debe limpiar la parte inferior de la cama con una toalla húmeda y secarla. Colocar la sábana ajustable, luego la sábana plana por encima y por último la colcha encima de la sábana plana. Esto debe estar en la posición correcta del paciente. ¿Ya? Esto es la parte teórica, me interesa que se aprendan cuántos tipos hay, cama abierta, cama cerrada y para qué se utiliza. ¿Ya? Es muy importante. Estos 3 videos los voy a publicar en la plataforma para que ustedes lo revisen y lo pongan en práctica en su casa. Ya, para que lo pongan en práctica en su casa y practiquen y así cuando ya les toque lo van a realizar de una buena manera. Preguntas, por favor. Preguntas o preguntas. ¿Quién más llegó a lo último? Me dicen presente para registrarle. 2 personitas llegaron. ¿Quién llegó? Gloria García y Milan. Gloria García, ¿eres nueva? Sí, buenas noches. ¿Me ayudas con tu nombre completo, por favor? Ya, Gloria. Gloria, Estefanía con S, García TH. con S, Estefanía, ¿Ya? García, García. Padilla, con doble L. ¿Ya tienes habilitada la plataforma? No, aún no. Ya. ¿Tu correo? ¿Me lo puedes escribir en el chat, por favor? Ok. Ok, gracias. Ya.
Vamos a hacer una actividad con Mentimeter. Pueden ir iniciándose en sesión. Muy bien. Van a ingresar a este link. O ingresan con este código. Coloquen su nombre y apellido, por favor. Nombre y apellido, para que yo lo registre bien. Nombres y apellidos, por favor.
Hola. Tenía el audio apagado, perdón. No se olviden, no hay ningún problema. Las personas